Vamos a empezar. Bien, creo que esta es la cuarta, sí, creo que esta es ya la cuarta semana, es decir, ya tenemos un mes arrancado nuestra nueva serie relacionada justamente a verdades para la vida, verdades que son importantes que nosotros entendamos, comprendamos, vivamos, para poder tener una vida gozosa, una vida plena ante los ojos del Señor. Bien, ya vimos la primera verdad que tiene que ver justamente con que no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? A todos nos gustaría ser hijos de Dios, o suena muy bonito ser, todos somos hijos de Dios, no, eso suena muy bonito. Pero la Biblia dice claramente que no todos son hijos de Dios, sino que más bien hay hijos de Dios y luego también existen otro tipo de hijos. ¿Quiénes son? Hijos de... Suena feo, ¿no? Hijos del diablo, ¿no? Hijos del maligno, suena feo, pero es cierto. Y nadie es huérfano, nadie dice, no, Néstor, yo soy primo de Dios. No. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No dices, no, soy conocido de ambos. No. Todos tenemos una familia, por así decirlo. Y esa es la verdad que nosotros teníamos que entender y proceder al arrepentimiento justamente si nos damos cuenta que estamos perteneciendo a la familia equivocada, pues, ¿no? Bien, y así hemos estado viendo otras verdades. Vimos también el tema de las verdades correspondientes a la semana pasada vimos otra verdad que tenía que ver con que si somos hijos de Dios, la palabra del Señor dice que los hijos de Dios son esclavos de Dios. Y vimos ese enfoque. Ahora, recordemos que es un enfoque. Vamos a ver muchas verdades correspondientes a los hijos de Dios. La semana pasada estuvimos viendo que justamente si somos hijos de Dios ya no podemos decir, oye, esta es mi voluntad o es mi manera de ser, es mi manera de vivir. Yo hago lo que quiero cuando quiero y como quiero. No podemos decir eso, sino que más bien si somos hijos de Dios, tenemos que reconocer que nuestra voluntad está sometida a la voluntad del Señor. Esa es justamente una de las características del cristiano y creo más bien que es una de las grandes batallas del cristiano. Como cristianos tenemos que ir aprendiendo a someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y no es fácil. Aquel que te diga, eso es papayita, es porque o no es cristiano o simplemente no entiende lo que es someter su voluntad a la voluntad del Señor. Y la santificación, ese proceso en el cual nos vamos haciendo paso a paso, cada vez más como Cristo, toma su tiempo. Y tiene que ver con eso, aprender a someter nuestra voluntad a Dios, como Cristo la sometió. La sometió a tal punto que incluso estuvo dispuesto a dar su vida de acuerdo al plan divino. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. A ese punto nosotros tenemos que llegar. Quizá Dios no te está pidiendo que mueras por la iglesia, ya tenemos ese sacrificio realizado por Cristo, pero quizá el Señor te está pidiendo otro tipo de sacrificios, que abandones esas amistades que te alejan del mundo, que perdones a tus padres que te han generado daño, o a tus hermanos, o a tus amigos que te han lastimado, que dejes de lado ese vicio, sea como sea la pornografía, sea la masturbación, sea la fornicación, sea el alcoholismo, sea el cigarro, yo qué sé, tales vicios que muchas veces perturban nuestra vida, no muchas veces, sino que siempre perturban nuestra vida, o que venzas esos pecados del carácter que tanto lastiman a tu prójimo, ¿no? Rebeldía, orgullo, soberbia, ira, depresión desmedida, etc. Es una lucha constante. Pero justamente no se hace nuestra voluntad, tenemos que ir aprendiendo a someternos a la voluntad de Dios. Si quieres seguir aprendiendo más sobre ese asunto, repasar lo que vimos, eso ya está en YouTube, la prédica lo trajo nuestro hermano Diego. Y el día de hoy vamos a ver otra gran verdad. Recordemos que estamos viendo las verdades sobre el yo, o sea, verdades sobre uno mismo. Luego vamos a hablar sobre las verdades de la iglesia, las verdades sobre nuestro prójimo o a nuestro alrededor. Pero primero estamos viendo verdades sobre uno mismo. Y la cuarta verdad que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la libertad. Así como la semana pasada estuvimos viendo en donde, oye, parece que todo se trata de cadenas, soy esclavo. Ahora vamos a ver el otro lado. Si bien la Biblia dice que los hijos de Dios son esclavos de Dios o siervos de Dios, también la palabra del Señor dice que los hijos de Dios son libres, verdaderamente libres. Y esta es una de las ironías más lindas que aparecen en las Escrituras, estas aparentes contradicciones que aparecen, pero que al final no lo son, sino que más bien es una explicación plena de la naturaleza que tenemos como hijos de Dios. Y la verdad que vamos a ver el día de hoy es: solo en Cristo experimento la verdadera libertad. ¿Libertad de qué? Vamos a ver ahorita de qué nos libra el Señor y por qué nosotros podemos decir, como el 28 de julio, ¿no? Cuando ponías tu mano acá y decías somos libres, o en el colegio,
¿Cuántos de acá siguen cantando el himno? ¿Qué es eso, no? Un poco raro, ¿no? Quizá esas actividades lo hacíamos en el colegio, ¿no? En la formación del lunes, ¿no? Y ahí donde tu amigo que no había desayunado se desmayaba, ¿no? Cosas por el estilo. Bien, ahora vamos a hablar justamente de la libertad. Para poder entonar todos juntos, somos libres, seámoslo siempre. Vamos a ver que las escrituras sí afirman esta verdad, de que somos libres. No es algo inventado, es una verdad. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31, del 32, 31, 32 y 36, lo voy a leer yo. Y le voy a pedir, por favor, ahora vamos a arrancar con adelante. No hay nadie, así que pasamos para acá. Camila, por favor, ayúdame con 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Doctora, ayúdame con, Mariana, con Gálatas 5, del 1 al 14 es un poco largo. No, mejor con Romanos 6, del 20 al 23. Isa, por favor, Romanos 8, del 20 al 21. Y yo voy a ayudarlos con Gálatas 5. Bien, entonces, Juan 8, del 31 al 32, dice lo siguiente. Listo. Va para el contexto, si es que uno dice, Néstor, ¿qué es esto? Jesús estaba hablando justamente con una serie de fariseos que le estaban refutando sus enseñanzas. Y Jesús llegó a un momento en donde les decía que ellos no eran hijos de Abraham, es decir, que no eran legítimos herederos de la promesa del Señor. Y los fariseos estaban pero escandalosos, pues, ¿no? Bien, en ese contexto Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 33, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, serán libres? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, en cambio, sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Claro, puedes tú muchas veces decir como los judíos, oye, yo nací después del año 1600, como dice la canción salsera, cuando el tirano reinó, y también nací a partir del año 1821. Néstor, yo soy libre. Es más, Néstor, no, mejor este chiste no, es un poco racista. Entonces puedo decir, oye, Néstor, yo no tengo nada que ver con la esclavitud, ni nada por el estilo. A mí no me liberó Ramón Castilla, ni nada por el estilo. Yo no sé, yo no soy esclavo, como dice el judío, ¿no? Y Jesús le dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la libertad que Jesús está hablando. Si yo les pregunto honestamente, ¿ustedes han cometido pecado? Todos, ¿no? Y algunos más que otros, y quizá algunos más escandalosos que otros, pero todos en diferentes maneras, en diferentes sintonías, en diferentes tiempos, en diferentes momentos y con diferentes consecuencias, todos hemos cometido pecados. Y Jesús dice, si el Hijo los hace libres, verdaderamente serán libres. Todo aquel que ha pecado se ha vuelto esclavo del pecado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Yo les pregunto una cosa, ¿el Espíritu del Señor está en su iglesia? Amén, ¿cierto? ¿El Espíritu del Señor está en tu corazón? Sí, ¿cierto? Claro, el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Eres libre? Algunos dudan, ¿no? Néstor, si supieras lo que hice hace media hora, no puede ser. Bueno, sí, eres libre, dice la palabra del Señor. Gálatas 5, del 1 al 14, dice lo siguiente, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y aquí Pablo, en los versículos después, comienza a hacer un análisis y le dice, Gálatas, ¿por qué son tan necios? ¿Cómo es posible que han vuelto a las tradiciones humanas de la ley? ¿Cómo es posible que vuelvan a creer que haciendo determinados ritos, determinadas obras, serán libres, serán salvos? No, no, el único que salva, el único que trae libertad es Dios a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez a la esclavitud.
No te sometas otra vez a creer que con tus obras o con tus méritos puedes obtener la libertad del Señor. Romanos 6, del 20 al 23. Porque cuando eras esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros la justificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Ahí una vez más se está hablando de la libertad que nosotros tenemos por el perdón de nuestros pecados. Romanos 8, del 20 al 21, Isa. En la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Aquí nosotros podemos aprender, quizá no tiene que ver mucho con el tema, pero tiene que ver justamente con la condición del mundo a partir de la caída del pecado. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un documental de animales? La mayoría, ¿no? Y sobre todo a los que éramos medio pobres y teníamos que ver documental a través del poderoso Canal 5, pues nos da su máquina en la noche, los domingos, porque no había nada que ver, ¿no? Con la voz en español. Claro, si tenías cable, Animal Planet, pues Discovery Channel, History Channel, ¿no? Bien. Entonces, yo no sé si tú alguna vez te has dado cuenta sobre estos documentales de animales, principalmente sobre carnívoros y herbívoros. ¿Los animalitos son felices cuando son devorados? No, ¿verdad? Y hay imágenes bien brutales del mundo salvaje, bien viscerales, y los animales lloran, se lamentan, y es una desgracia. Bueno, la palabra del Señor dice que es por causa del pecado, que el Señor no solo sujetó al hombre bajo la maldición del pecado original, si quieres aprender más de eso, módulo 0 es para ti, sino también a la creación entera. Los animales también gimen y sufren la consecuencia del pecado. Pero los animales, la creación entera, será redimida junto con el hombre cuando nuestro Señor desciende de las nubes a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso dice que la tierra espera con ansias la libertad, la redención, la gloria de los hijos de Dios, nosotros, porque ahí también cesará el tiempo de la muerte de los animales y su sufrimiento. Entonces, la Biblia es clara cuando dice que nosotros somos libres. A veces lo enfoca como la libertad que tenemos a partir del pecado, que ya no vamos a pecar en ese sentido, que las cadenas del pecado ya no están sobre nosotros. Y en otro aspecto también lo dice, somos libres en el sentido de que ya no necesitamos volver a hacer las obras de la ley, es decir, ya no necesitamos volver a hacer obras para Dios para poder ser libres. Al contrario, nos hacemos esclavos y queremos volver a regresar a las obras, a las viejas costumbres, a las tradiciones. Somos libres. Néstor, pero a la hora de la hora, ¿libres de qué? Libres del pecado, de las viejas costumbres, de las tradiciones, de hacer obras para agradar a Dios. Somos libres. Pero, ¿por qué la necesidad de ser libres? Muchas veces no nos podemos a meditar frente a quién somos libres y por qué somos libres. A la hora de la hora, ¿cuál es el problema de pecar? Podemos decir. Néstor, pero si peco o no peco, ¿cuál es el problema? Dios no me va a matar, ¿o sí? Y si le caigo mal a Dios, bueno, le caigo mal a mucha gente, pues no pasa nada. Hay gente que me quiere, hay gente que me odia, ¿no? Todos bien. Y es, como decía R.C. Sproul en uno de sus libros, es mi libro favorito, y si algún día tienes la oportunidad de decir, Néstor, quiero dejar de solo ver TikToks y comenzar a leer, yo sé que acá en el Perú se lee muy poco, entonces si quieres arrancar con un hábito saludable de lectura, un libro maravilloso que te recomiendo es La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Libro extraordinario, un clásico de la cristiandad, que habla justamente sobre la santidad de Dios. Y desde una perspectiva muy sencilla, no es un libro teológico, no te vas a marear ni para nada. Es un libro bien sencillito que nos invita a reflexionar justamente esta pregunta. Somos libres del pecado. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema de tener una manchita? Como se dice hoy en día en las redes sociales y en el mundo moderno, nadie es perfecto, hay que aceptarnos tal y como somos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Podemos decirnos eso.
y consolarnos con esa perspectiva tan falsa de que no hay ningún problema. O sí hay un problema. Hay un problema. Vamos a Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 7. Permítanme leerles. Y esta parte lo hablamos de un Dios justo. Ese es el problema. El problema es que en nuestra realidad, y la única realidad que Dios ha establecido, Dios es justo y Dios es santo. Entonces, sí es un problema el pecado y es una enorme necesidad ser libres del pecado. Levítico 10, versículo del 1 al 7, dice lo siguiente: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿saben quién fue Aarón, cierto? Sí, amigo que viene a la iglesia. No, Aarón del Antiguo Testamento, ¿no? Hermano de Moisés, ¿cierto? Él era el sumo sacerdote, fue declarado sumo sacerdote de Israel. Y sus hijos fueron declarados sacerdotes y toda su descendencia. Entonces eran hombres que tenían que ofrecer al Señor un servicio santo. Bueno, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. En otras palabras, adoraron al Señor como se les dio la reverenda gana. Versículos anteriores, el Señor había establecido cómo se tenía que adorarle a él en el tabernáculo. Dios había dejado las cosas bien en claro. Me adorarás de esta manera, en estas fechas, con estos instrumentos, y previo a eso te limpiarás aquí, te limpiarás allá. Toda una serie de ceremonias que en realidad trataban de explicarnos la santidad enorme de Dios y la necesidad terrible que teníamos nosotros de limpiarnos antes de estar delante de Él. Bueno, Nadab y Abiú, al parecer por los versículos que más adelante van, bueno, no vamos a ver, pero si tú continúas leyendo, al parecer estaban borrachitos, estaban ahí felices, y adoraron al Señor como se les dio la reverenda gana. Muchos cristianos adoran al Señor como se les da la reverenda gana. Hay muchas iglesias hoy en día que levantan sus estandartes diciendo que son iglesias cristianas y adoran a Dios como se les da la reverenda gana y enseñan lo que se les da la reverenda gana y tratan a las personas como se les da la reverenda gana. Esto no es nuevo. Pero vamos a ver qué les pasa a estos hombres. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. El Señor no les dio oportunidad para que se arrepientan. El Señor no es que se levantó el fuego y dijo, Dios, te ofendimos, perdóname. Nada. Se levantó fuego y, como nosotros en febrero, fulminados. Entonces Moisés dijo a Aarón, porque Aarón se enteró que sus hijos habían muerto, sus dos hijos mayores, varones, murieron, y Aarón va delante de Moisés, y Moisés le dice, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado, y Aarón guardó silencio. Moisés también llamó a Misael y Elzafán, hijos de Osiel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario fuera del campamento. Fuera del campamento. Para los hebreos, estar dentro del campamento era como estar dentro de la presencia del Señor. Cuando te botaban fuera del campamento era como decir, tú estás fuera, excluido, fuera de la comunión con Dios. Entonces los botaron como si fuesen basura. ¿Te imaginas al padre? ¿Te imaginas a Aarón al ver a sus dos hijos botados como si fuesen cualquier cosa? A los que unas horas antes eran sacerdotes y sus sucesores para ser los sumos sacerdotes de Israel. Y Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos, para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero los demás hermanos, el resto de Israel, sí se puede lamentar, pero ustedes no. Ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. O sea, Dios mismo prohibió a Aarón y a sus hermanos lamentarse por la pérdida de sus familiares. Dios mismo. Y Dios mismo les dice, no vaya a ser que si ustedes se lamentan, porque rasgarse las vestiduras, echarse así cenizas, era una expresión en ese entonces de tristeza, ¿no? No hagan eso, porque esto ha sido juicio justo del Señor. Y esta es una de las reflexiones que justamente trae R.C. Sproul.
El Señor es santo. Él es justo. Nosotros estamos acostumbrados a la gracia del Señor. Vuelvo al ejemplo. Hay tantas iglesias, tantos cristianos que adoran al Señor como Nadab y Abiú. Hacen lo que quieran. Hasta vomitan en el templo, saltan, se tiran, dan piruetas, dicen herejías y media, dicen que hablan el nombre del Señor, traen serpientes, danzan cosas raras, ponen estandartes y banderas extrañas y tal por el estilo. Hay mucha gente que sigue haciendo lo que Nadab y Abiú hicieron y el Señor no los mata, al menos no inmediatamente. Y tú puedes decir, entonces el Señor no hace nada. El Señor hizo una vez. Y es que tenemos que entender, como lo dice Pedro, que el Señor es grande en misericordia. Y muchas veces nos acostumbramos a la misericordia de Dios. Y estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que cuando Dios hace justicia, decimos, Dios, qué injusto eres, qué violento eres, qué malo eres. No, el Señor es gracioso en ese término. Está lleno de gracia. Pero de vez en cuando el Señor se levanta de su trono y hace justicia. Estos hombres ofendieron al Señor y Dios estableció que el que lo ofendía iba a morir. Fue justo. Otro ejemplo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 3 al 7. Acompáñame. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Estaban trasladando el arca del pacto una vez más a Jerusalén. David había ordenado que se traiga el arca del pacto y David estaba presente en medio de todo este desfile. Ahora, Dios una vez más había establecido que el arca del pacto solo podía ser cargada a través de un tipo de madera especial y nada más. Tú no la podías tocar, no la podías mover de un lado al otro, tenías que cargarlo a través de estas maderas. Eso es lo que Dios había dicho. Y Dios había establecido que si tú tocabas el arca y su presencia estaba ahí, tú ibas a morir. Y que los únicos que podían tocar el arca una sola vez al año era el sumo sacerdote en el día de la expiación. Eso había dicho el Señor. Ahora, hay que dejar bien en claro. Cuando Samuel fue a la guerra, Saúl fue a la guerra, ¿ya? Y Saúl ya había sido rechazado por Dios. Él creía que llevando el arca del pacto, el arca de la alianza, Dios iba a estar con él. Dios ya lo había desechado, pero él confió en este instrumento y decía, no, acá está Dios, entonces si lo llevamos al campo de batalla vamos a ganar. Lo llevaron, perdieron y los enemigos de Israel se llevaron el arca, es decir, lo tocaron y no murieron. Se llevaron el arca y lo pusieron en los templos de sus falsos dioses y sus templos comenzaron a derrumbarse. Y entonces los enemigos de Israel le dijeron ahí, le escribieron o le hicieron una llamadita ahí a David, dijeron, ¿sabes qué, David? David ya era el rey. ¿Sabes qué, David? Llévate el arca porque aquí están que se derriban nuestras estatuas y toda la vaina, llévatela. Entonces David ahí es donde la trae. Ojo, los filisteos no murieron cuando tocaron el arca. Pero Dios estableció que no debían tocar el arca ni llevarla de cualquier forma porque ibas a morir. Los filisteos no respetaron eso y no murieron. Y David se lo llevó. Y David, en vez de llevarlo como Dios había establecido que se lleve el arca, lo llevó en una carreta de bueyes, ¿no? Así. Y en eso, los bueyes estaban pasando por las carreteras de Lima, que están hechos un desastre, llena de baches, y entonces el buey estaba tambaleando, pues, y el arca parecía que se iba a caer. Y ahí apareció nuestro queridísimo héroe llamado Usa. Y dice lo siguiente. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera de abeto, y con liras, zarpas, panderos, castañuelas y címbalos. Era una procesión, estaban todos felices. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. O sea, el arca estaba así. Se iba a caer.
Y Usa evidentemente dijo, oye, el arca se va a caer, el arca, símbolo sagrado, no se puede caer. Y Usa entonces hizo lo que tú, joven, harías, ¿no? ¡No! Y el Señor lo premió. Justo, ¿sí o no? Lo premió, ¿no? Evitó que el arca caiga al lodo, pues, ¿no? Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo mató allí por su irreverencia y murió partido junto al arca de Dios. Si no, y dice que David se enojó con Dios. ¿Cómo es posible, no? Ya luego David se arrepiente y tiene miedo y ya puede seguir leyendo la historia. Y uno puede decir, pero Señor, ¿por qué? ¿No? Señor, pero él evitó que el arca se caiga en el piso, ¿no? Y ahí es donde R.C. Sproul hace otra reflexión y dice, sí, nosotros podemos pensar eso, pero una consulta, ¿qué es más sucio? ¿Las manos de un pecador o el suelo que nunca ha pecado? El lodo nunca ha desobedecido al Señor. El polvo nunca ha violentado a Dios, nunca ha ofendido su santidad. Nosotros sí. Y Usa creía que él era más santo que el suelo. Y no lo era. Y yo entiendo la buena intención de Usa. ¿Quién no? A ver, ¿quién no actuaría de esa manera? ¿No? El arca del Señor se va a caer. Pero el Señor había establecido claramente que no se debía tocar el arca. Pero Néstor, los filisteos tocaron el arca. Gracia. Pero en el caso de Usa, justicia. Como decía mi madre cuando me decía, no hagas esto, y yo estaba a punto de hacerlo, mi madre siempre decía, guerra avisada no mata gente. Y es mentira, mata a harta gente. Pero fue avisada, pues, ¿no? Es bajo tu responsabilidad. Justicia. Ahora, si vamos a los versículos del Nuevo Testamento, encontramos figuras por el estilo. En Hechos 5, del 1 al 11, tenemos el caso de Ananías y Zafira, dos esposos que vendieron su propiedad y fingieron, o sea, mintieron y le dijeron a los apóstoles, oye, te estamos dando todo el dinero de la venta de nuestro departamento allá en Magdalena. Ah, gracias. Pero ellos mentían porque a la venta del departamento fue tan buena, bueno, la casa fue tan buena, que no se esperaban y decían, oye, nosotros queríamos venderlo en $40,000, pero nos dieron 500,000. No podemos dar 500,000 a la iglesia, pues no, mucho. Démosle los 40,000, pues, ¿no? Pero digamos que le dimos todo, pues, ¿no? Porque no vamos a perder, ¿no? Entonces hicieron eso y Pedro le dice, oye, si tú querías vender tu casa y no darle nada, el Señor no se iba a molestar, es tu casa. Nadie se iba a ofender en la iglesia si no querías dar plata, no pasa nada. Pero el Señor se ha enojado porque tú le has mentido y nos dices que vendes y nos das todo cuando tú no nos estás dando todo. O sea, lo que al Señor le ofende es la mentira y que pretendas para tener, no sé, pues, buena honra, orgullo, no sé, que vendiste todo. Por tanto, morirás. Y murió en ese momento. No hubo oportunidad para que Ananías o Zafira dijeran, no, Señor, perdóname, tienes toda la razón, no, perdónenme. No hubo oportunidad para nada. Yo te hago una pregunta. ¿Tú alguna vez le has mentido al Señor? ¿Alguna vez? No, Néstor, jamás, ¿no? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Señor, no lo volveré a hacer? ¿Y lo vuelves a hacer? Ah. Ese somos expertos, ¿no? A veces decimos, Señor, por favor, no lo volveré a hacer. 2 horas. ¡Ah! Después, ¿no? Estamos ahí, otra vez haciendo lo mismo. ¿Qué pasó, Master? Y el Señor no es que en la noche moriste, ¿no? No hubo nada más. No, no, al contrario, el Señor te da muchas veces, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y te da una oportunidad más para poder ser fiel al Señor. Pero en el caso de Ananías y Zafira no se le dio ninguna oportunidad y murieron ahí nomás. Justicia. ¿No dice el Señor, el alma que pecare, esa alma morirá? ¿No dice eso el Señor? Lo dice. Otro ejemplo. Vamos a Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Y esto lo voy a leer porque creo que no muchos conocen esta historia para ya ir terminando. Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Y dice así.
En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Ustedes saben que en los tiempos de Jesús habían patriotas, ¿no? Así como en la actualidad que salen a marchar, ¿no? No, mentira. ¿No? Entonces habían hombres que habían salido ahí a marchar contra el abuso del poderío romano y Pilatos, a Lodina, ¡fua!, se los bajó a todos y no solo hizo eso, sino que para amedrentar al pueblo, agarró la sangre de estos hombres a los que había matado y los mezcló. Esto era como una abominación, ¿no? Dando a entender que estos hombres pues eran peor que perros y así. Eso era lo que se hacía antes. Entonces todos quedaron asombrados. Bien. Él le respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos morirán igualmente. Había la cosmovisión en la antigüedad de que si tú pasabas desgracias era por tu pecado. Entonces, bajo esa lógica, oye, estos galileos fueron atormentados de una manera terrible. Entonces eran los más pecadores de la provincia, pues, ¿no? Justo. Y Jesús le dice, ¿ustedes creen eso? No. Si ustedes pecan, morirán al igual que ellos. Pero hasta aquí, entendible. Ahora viene un ejemplo interesante. ¿Acaso piensan ustedes que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, morirán igualmente. Néstor, ¿cuál es la torre de Siloé? ¿Qué es eso? Bien. En Jerusalén se estaba construyendo un edificio, así como en Lima, y iba a ser el edificio más alto de la ciudad. Iba a tener 11 poderosos pisos. Para la época, el rascacielos, ¿no? Las Torres Gemelas. ¿Ya? Claro, las torres le mataron. ¿Y qué pasó? Mientras estaban construyendo la torre de Siloé, este gran monumento de la ciudad de Jerusalén, pasó lo que muchas veces pasa, lamentablemente, ¿no? Sí, ¡fua!, se cayó el techo. ¡Fua!, y toda la torre se cayó. ¡Fua! ¿Y a quién creen que mató? A la gente que estaba abajo caminando. Y murieron 18 personas. Fue un escándalo en toda la ciudad. Salió Magal y todo. Y Jesús utiliza este ejemplo y dice, ¿acaso ustedes creen que los que murieron accidentalmente en la caída de la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? O si lo quieres ver desde otra perspectiva, ¿acaso creen que los que murieron en la torre de Siloé eran inocentes y por eso no merecían morir? No, señores, todos han pecado y ustedes morirán igualmente. Es una declaración fuerte que te digan de esa manera. Y lo dice Jesús, al que muchas veces lo queremos tildar como un hippie amoroso que nunca habló de nada de estas cosas. Jesús lo dice claramente, si tú pecas, morirás igualmente, ya sea por un accidente o por un acto aberrante de una autoridad. El que peca, muere. Fin de la historia. Y una de las declaraciones más sorprendentes de la justicia de Dios tiene que ver con Génesis capítulo 3, versículo 19. Este versículo, chicos, honestamente, hasta el día de hoy me trae dolores en el corazón. Porque es una cosa fea que Dios dice, fea en el sentido de que golpea directamente el orgullo. De acuerdo a la palabra del Señor, ¿Dios qué utilizó para hacer al hombre? Polvo, ¿no? El polvo de la tierra. Y le sopló su espíritu para que sea su imagen conforme a su semejanza, para que tenga valor. Vamos a ver en algunos episodios más adelante que todos somos valiosos ante los ojos del Señor. Pero cuando Adán peca y el Señor comienza a decirle las consecuencias de su pecado, una de estas consecuencias es lo que dice Génesis 3:19. Comienza a decirle que sufrirá, comienza a decirle que de ahora en adelante comerá producto del fruto de su trabajo y que se esforzará, sangrará, sudará, llorará y un pancito nomás conseguirá con todo su esfuerzo. Pero lo que más duele en Génesis 3:19 es lo que dice al final del versículo y le dice, y morirás, polvo eres y al polvo volverás. Es una declaración poderosa porque significa no valdrás nada. Polvo eres,
Tú eras polvo, yo te di vida, te di forma. Eras polvo. El polvo nada es. El polvo lo pisamos, lo barremos, lo botamos en nuestras casas. El polvo no tiene valor y el Señor dice, tú eras eso y yo te di todo. Pero por cuanto has pecado, a eso volverás. Polvo eres, y a polvo volverás. Y eso es producto de que Dios no solo es un Dios misericordioso y amoroso, sino que es un Dios justo. Y ese Dios justo estableció claramente que todos pagaremos por nuestros pecados. Todos. Que era lo que decía Romanos 6 del 20 al 23. Que si seguimos en nuestros delitos y pecados, pereceremos ante los ojos del Señor. De eso nos libra el Señor. Yo sé que estamos acostumbrados de ver a Dios muy misericordioso y lleno de gracia. Reitero, como los ejemplos, la gente miente, la gente adora a Dios como se le da la gana, la gente, Néstor, sigue pecando. Yo tengo amigos que fornican, se embriagan y no les pasa nada, Néstor. O como dice el Salmo 73, si algún día te gustaría leerlo, creo que es un salmo precioso para cualquier joven. El Salmo 73 dice, el salmista dice, estoy harto, Dios, te adoro, te alabo, guardo el día del Señor, vengo a la iglesia, me abstengo de cometer pecados, sufro, porque yo también quiero pecar, soy joven, y no, me abstengo hasta, no sé, pues, él dice, he recibido látigos en mi espalda, es decir, he sufrido mucho por hacer tu voluntad, porque sé que es lo correcto. Algunos por hacer la voluntad del Señor quizás hasta pierden un trabajo, porque dicen, no, mi trabajo dice que mienta, mi trabajo dice que robe, mi trabajo dice que falsifique, y esto no agrada a Dios, renuncio, y se quedan sin chamba. Otros quizás dicen, no, yo no aprovecho esta oportunidad de crecer laboralmente porque tengo que cuidar a mi familia, porque mi familia es primero, porque servir al Señor es primero. Entonces, no, así me pagues $500,000. No, hermano, aquí estoy bien, gracias. No puedo trabajar el domingo, no puedo renunciar a esto, yo qué sé. O dicen, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más, no puedo estar contigo, te quiero mucho, pero tú eres una persona que no ama al Señor. Yo soy cristiano. Los cristianos tenemos que andar en luz. ¿Qué comunión tienen los hijos de luz con Belial? No unáis en yugo desigual. Yo no puedo tener una relación amorosa con alguien que odia al Señor. No puedo. Y te duele, pues lloras, no eres de piedra. Y el salmista dice, Señor, yo he hecho todo eso y sufro. Y sin embargo, veo a los que no hacen nada de eso, a los que tú dices que destruirás, corregirás, que están mal, están gordos, tienen plata, la pasan bien. Todas sus historias de Instagram son cantando las del conejito malo, ¿no? Y chupando. Y yo estoy así. Y no les va mal. Están con quien quieren, terminan, conviven, fornican, hacen esto, hacen aquello, se van de viaje, les da igual. Los domingos duermen todo el día después de la juerga. Yo quiero eso, no tengo que estar acá a las 10 de la mañana. Y el salmista está indignado, está triste y llega por las puras, guardé la santidad. Todo esto es por las puras. Y luego el salmista reflexiona y dice, esto hubiera dicho, hasta que dejé un ratito de pensar, son 1:30, y me acerqué ante tu trono. Entré a tu presencia, me puse a orar y recordé quién eres y lo que has hecho en mí, lo que vas a hacer en mí y lo que harás en ellos. Señores, y con esto quiero terminar, porque todos estos versículos que están acá, joven, hablan de la virtud que quiero que aprendas el día de hoy, agradecimiento. Si tú eres hijo de Dios, Dios te libró de esto, de su justicia. Dios es justo. Que actúe con misericordia no debe enojarte, debe maravillarte. Este ejemplo, que lo recibí hace tiempo, es un poco frío, relacionado, si quieres, hasta un poquito con el humor negro, pero es real. Allá en los países, sobre todo del primer mundo, no aquí, a veces a los niñitos que están desahuciados de enfermedades graves, les vienen a visitar actores famosos, pues, ¿no?
Les traen a los Avengers, ¿no? Y todo eso. Les regalan Play 5, ¿no? Tiene 5 o 6 meses de vida el muchacho. Y luego va a partir. Yo te pregunto, ¿tú los envidias? ¿Cambiarías tu condición de persona sana, saludable, para estar postrado en una cama con 3 meses de vida para que conozcas a tu actor favorito o que te regalen una Play 5? Creo que toda persona cuerda diría, no, Néstor, para nada. ¿No? O sea, qué pena. Bueno, eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué si el Señor quiere bendecir a las personas que pecan y lo ofenden, lleno de su misericordia, y los quiere bendecir con buenos trabajos, con viajes, con placeres? ¿Qué? ¿Y qué? Ellos son como la hoja seca, dice la palabra. Hoy están, mañana no están. Y se irán. Y se irán al infierno porque atormentaron, porque ofendieron al Señor. Y tú, en cambio, si amas al Señor y guardas su palabra, morirás y te irás al cielo y estarás toda la eternidad con Él. Como decía Jonathan Edwards, este es todo el cielo que gozarán los paganos y este es todo el infierno que sufrirá el cristiano. Dime cuál quieres sacrificar. Joven, tú tienes que ser agradecido con Dios. Y es difícil ser agradecido cuando creemos que no hay nada que agradecer. Pero eso no es real. Hay mucho que agradecer al Señor. Porque si tú eres hijo de Dios, su justicia no será sobre ti, porque ya fue sobre Cristo, porque Cristo murió por ti. Él ya sufrió lo que sufrió Usías, lo que sufrió Adab y Abiú, lo que sufrió Ananías y Zafira, lo que sufrieron esos hombres en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Jesús ya sufrió en la cruz. Entonces ya no será para ti. Tú ahora gozarás de la gracia del Señor. De eso hay que estar agradecido. Y es difícil, porque muchas veces perdemos el enfoque. Porque uno a veces dice, Señor, yo no quiero agradecerte por la salvación, yo quiero agradecerte por trabajo, quiero agradecerte porque la chica me hizo caso o el chico, quiero agradecerte porque me dieron ese ascenso, porque obtuve ese viaje, porque tengo ese título, porque me sané de esto, porque, no sé, pude alcanzar esto o aquello, o mi empresa ahora factura millones. Yo quiero agradecerte de eso, Señor. Y está bien. El Señor dice que trabajes, que te esfuerces, que seas honesto, que inviertas correctamente. En un proverbio dice, lo que está en tu mano, hazlo para trabajar. No hay que ser ociosos, hay que hacer sacrificios y todo, está muy bien. Pero eso, joven, no debe distraerte. Tú eras esclavo del pecado. Ese era tu mayor problema. Y si eres hijo de Dios, tú ahora eres libre. Y deberías estar agradecido. Porque estas cosas tan terribles ya no las vas a padecer tú. Las padeció Cristo por ti. Hay mucho que agradecer al Señor. Porque si hoy, saliendo, nos atropella el chino, o nos atragantamos con nuestra saliva, o simplemente en la noche te da un patatús, estarás en los brazos del Señor. Y eso no es algo que todos puedan decir. El Señor en su gracia te escogió. Sé agradecido. Cuesta. Tienes que ser agradecido. Sé consciente de lo que te salvó el Señor. El Señor te ha salvado de cosas maravillosas. No, ni un play, ni un millón, ni nada, joven, ni nada puede valer la salvación que te ha dado el Señor. Créeme. Piénsalo. Piénsalo, joven. Honestamente, piénsalo en todo tu corazón. Enfócate en lo que el Señor te ha perdonado, te ha librado de tus pecados. El día de hoy no vamos a tener nuestros grupos de vida tradicionales por la hora. Hemos arrancado un poquito tarde y los juegos también nos ha quitado un poquito de tiempo. Y ahora vienen los cumpleaños. Pero pasa a la siguiente diapositiva. Estas fotos las vamos a enviar a los grupos de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, igual te lo vamos a enviar para que reflexiones en tu casa. Reflexiona, joven. Reflexiona.
¿Cuáles son los pecados que el Señor te ha perdonado? Porque puede ser que tú creas que no tienes ningún pecado. Porque si yo te pregunto, ¿cuáles son los pecados por los cuales estás agradecido? Quizá llegues a la conclusión de que tú te crees santo, de que te crees bueno y no hay pecado en ti, lo cual sería terrible. Y si por el contrario llegas a la conclusión y dices, no, sí, Dios me ha perdonado de muchos pecados, entonces hermano, ¿por qué las caras largas? ¿Por qué la frustración? Confía en el Señor. Si te ha perdonado de tales males, ¿cuánto más no te bendecirá ni te guiará para las cosas más pequeñas? Y en segundo lugar, ¿tú consideras que eres agradecido con la libertad que te ha dado el Señor? ¿Consideras que eres una persona agradecida con Dios? ¿O eres una persona quejosa, que se queja? Yo te voy adelantando desde lo interior de mi corazón, mi esposa lo sabe. Yo durante todo este tiempo de pruebas estoy aprendiendo a ser agradecido. Porque por muchos años yo he sido quejoso con Dios. Bien quejoso. Cualquier cosa que me pasa, Dios, estoy como el salmista, me has botado de tu gracia, ¿no? Néstor, ya depositaron, el Señor me ha mirado. Me da gripe, Dios, toda la vida me odias. Ángela me dice que sí, Dios, eres bueno. Me has llenado. De verdad, joven, gracioso, pero así ha sido mi vida. Y ahora creo que el Señor durante todo este tiempo me está probando para que de una vez por todas deje de ser una persona quejosa con Él y aprenda a ser agradecido. El Señor me ha dado mucho, me ha dado mucho. Todas estas cosas que sufrieron otros, no lo sufriré yo. ¿Por qué no estar agradecido con Dios? Reflexiona, joven. ¿De qué estás agradecido con Dios? ¿Qué te libró el Señor? O por último, ¿eres agradecido o quejoso? ¿Cuál es tu team? Vamos a orar, ya que después pasamos al tiempo de los cumpleaños. Bendito Señor, creador de todas las cosas. Mi buen Dios, el tiempo nos ganó ya. Nos hubiera gustado tener un tiempo más de reunión, pero tú sabes, Señor, que esto es para ti. Ha sido tu voluntad que estemos los que el día de hoy estamos aquí. Y ha sido tu voluntad que escuchemos lo que has hablado el día de hoy a través de tu palabra. Mi buen Señor, habla a nuestros corazones. Somos expertos en poner excusas delante de ti. Somos expertos en justificarnos, Señor. Somos expertos en adorarte como se nos da la reverenda gana. De creer que podemos acercarnos, cumplir tus mandamientos, de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestro estado de ánimo. Somos expertos en justificar nuestra dejadez. Perdónanos, Señor. Padre, tú nos has librado del infierno, de tu ira justa, porque no es injusto que el infierno exista para aquellos que te ofenden. Pero tú das gracia para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. Padre, si alguno que está aquí presente no te conoce, no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es un día excelente para su arrepentimiento. Porque tú, Señor, hasta el último minuto que nos das vida, nos llamas al arrepentimiento. Porque tú no quieres que nadie vaya al infierno. Porque tú no quieres, Señor, lo dice tu palabra, no quieres que nadie se pierda. Ese no es tu deseo. Tu deseo es de que todos procedamos al arrepentimiento y confesemos a Cristo como nuestro Señor. Háblanos, Señor. Que nuestro corazón se rinda a ti. Tú no quieres cristianos inmaduros para los que ya somos tus hijos. Tú no quieres, Señor, que andemos en justificaciones, que seamos malagradecidos, que andemos esperando nada más el viaje, la diploma, el doctorado, el dinero, el trabajo, que son cosas buenas. Pero nos desesperamos para que eso esté rápidamente en nuestro currículum, en nuestra vida, en nuestras historias. No, Señor. Tú nos pides ser agradecidos.
porque lo más importante de nuestra vida ya nos lo diste a través del sacrificio de Jesús. Permítenos ser agradecidos, Señor, conmovidos en amor, y que ese amor nos transforme, que ese agradecimiento se vea en nuestras acciones. Se vea, Señor, en que amamos al prójimo, en que amamos tu iglesia, en que perdonamos a los que nos ofenden, en que tenemos paciencia con los que nos irritan, en que, Señor, amamos a los que no merecen ser amados. Ayúdanos, Señor, a actuar como Cristo actuó. Ayúdanos a gozar esa libertad que tú nos has dado, porque en ti somos verdaderamente libres. Ayúdanos, buen Dios, porque sin ti no podemos lograrlo. Te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, chicos. Bien. Algunos anuncios importantes.